A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana del Diario. Soy Luis Carlos Gómez y con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcasts, TuneIn, iVoox y nuestras redes sociales. Hoy es lunes 30 de julio y con la producción de David Gallego les damos la bienvenida a un nuevo episodio de El Diario. Uno de los personajes claves que ha aparecido mencionada dentro del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos es la exfiscal Hilda Janet Niño. Esta fiscal está presa por presuntos nexos con paramilitares y en este caso está involucrada porque presuntamente se habría comprometido a desprestigiar la investigación contra el hermano del expresidente Santiago Uribe. Estamos con José Guarnizo y Joana Álvarez, editores de Semana.com. ¿Quién es esta exfiscal y qué contienen estas interceptaciones que está revelando Semana? Así es, Luis Carlos, pues le cuento, hasta antes del pasado martes 24 de julio, digamos que el nombre de la exfiscal Hilda Janet Niño Farfán, presa por sus presuntos nexos con el narco alias El Mellizo, no era relacionado directamente por la opinión pública con el senador Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Sin embargo, ese día, nos remontamos al 24 de julio, ocurrieron dos hechos que pusieron la lupa sobre la exfuncionaria. El alto tribunal, ese día recordemos todos, llamó a indagatoria al expresidente en un proceso para que respondiera por el presunto delito de fraude procesal y soborno, y de paso mencionó en un comunicado que del caso hacían parte una serie de interceptaciones de llamadas entre Hilda Niño y el abogado de Uribe, Diego Cadena. La Corte aseguró que la exfuncionaria se habría comprometido en dichas conversaciones a desprestigiar el proceso penal contra Santiago Uribe. Ese fue el primer momento en el que escuchamos el nombre de la exfiscal Hilda Janet Niño relacionado con el expresidente Álvaro Uribe. José, pero la historia viene de tiempo atrás. La exfiscal Niño Farfán tenía intenciones de lograr un principio de oportunidad a cambio de revelar un supuesto complot contra Santiago Uribe Vélez, fraguado según ella desde la cúpula de la Fiscalía. Aunque sus deseos de lograr beneficios a cambio de información se acentuaron en diciembre del año pasado, no logró conseguir la bendición del fiscal general Néstor Humberto Martínez y pues esta es la situación que lleva el siguiente desenlace. Claro. Entonces, retomemos, la exfiscal decía tener en sus manos una verdadera caja de Pandora de información sensible sobre varios casos de relevancia nacional. Su colaboración, sobre la que existe constancia en video y texto, incluía 45 temas, entre los cuales estaba el cartel de la toga. Sin embargo, el ente investigador no consideró en su momento darle beneficios, ya que las palabras de Niño Farfán, de esta exfiscal, resultaban ser, según la Fiscalía, afirmaciones sin sustento o ser conclusiones producto de meras suposiciones. En cambio, las evidencias para llevar a juicio a la exfiscal por sus nexos con El Mellizo y otros jefes del bloque vencedores de Arauca de la SAUC resultaban tan sensibles y reveladoras que el juicio en su contra en la Corte Suprema de Justicia avanzó y ahora tendría que responder por un listado de delitos entre los que estaba cohecho propio, peculado por apropiación, uso y tráfico de influencias y fraude procesal. Joan. Pese a la negativa que le hizo la Fiscalía, la exfiscal insistió en ser escuchada, como consta en cartas enviadas a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusaciones, en donde decía tener información de supuestas irregularidades ocurridas durante la administración del exfiscal Eduardo Montealegre. Conociendo estos antecedentes, José, el fiscal general recibió el 23 de abril la radicación de una nueva solicitud para que la exfiscal fuera interrogada. A diferencia de las anteriores oportunidades, este documento incluso había podido pasar
inadvertido una vez más, si no fuera porque tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía se toparon con unas interceptaciones que llamaron mucho la atención y que hoy estamos revelando acá en Semana el Diario. Así es, Joana, pues estas interceptaciones son las que han llevado a la Corte a asegurar que Hilda Janet Niño se habría comprometido a desprestigiar el proceso penal contra Santiago Uribe. Hay una primera interceptación, Joana, del 4 de mayo, en la que Diego Cadena, el abogado de Uribe, dice: yo este lunes voy. La fiscal Hilda Niño contesta: eso no me ha dejado dormir estos días. Dice Diego Cadena: yo sé la magnitud de esto. Hilda Niño contesta: porque es que yo ya hablé con Carlos Iván y no ha pasado nada, Doc. Y yo hablé de Leonidas y no ha pasado nada. Entonces dígale al señor, usted sabe a quién me refiero, al que lo envió acá, dígale que es que el tema mío lleva por dentro a Leonidas y a Carlos Iván. Por Dios, a mucha gente, a Perdomo, a Montalegre. O sea, entonces esa declaración a mí no me la puede tomar cualquier mico de los palotes, sino que me la tiene que tomar una persona que garantice seriedad a él. Perfecto. Recordemos que según, digamos, las inferencias que puede hacer la Corte en este caso, es que cuando ella dice es que yo hablé con Carlos Iván, se trata de el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. El fiscal delegado ante la Corte, que lleva en específico, José, la investigación alrededor de los 12 apóstoles, y él fue quien llamó a juicio al hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe. Claro, y cuando dice Hilda Niño, dígale al señor, pues se inferiría que se trataría de Álvaro Uribe, es decir, dígale al señor, por eso está hablando, digamos, con Cadena, que es el abogado de Uribe. Entonces dice Diego Cadena: voy a llamarlo enseguida. Hilda Niño le responde: no, es más, yo por eso yo decía, bueno, yo voy con mi defensor, pero a mí me parece importante que para este tema podamos nutrir el tema con la defensa, doctor, porque usted sabe que una vez yo dé esa declaración, a mí se me va a venir el mundo encima, pero yo estoy dispuesta a darla. Yo no voy a patraciarme, pero si me van a sentar con Carlos Iván, pues yo no puedo hablar. Entonces yo voy a tener que decir: yo aquí no hablo, no hago diligencia, porque yo cómo voy a decirle a él: usted es un torcido, usted hizo esto, hizo lo otro. Yo sé todo lo que se hizo por órdenes de Leonidas. Entonces, o sea, es que lo que hay que es, o sea, entienda que con esa prueba sobreviniente a ese señor le puede decretar una nulidad de su proceso. José, quisiera hacer una precisión para los oyentes. Nosotros estamos leyendo las declaraciones, las interceptaciones textuales tal como ocurrieron. Sin embargo, pues se trata de una conversación donde hay muletillas, donde hay dudas, y pues estamos tratando de ser lo más claros posible con estas interceptaciones. Claro. Una de las inferencias que se podría eventualmente hacer la Corte frente a esta conversación que acaba de citar Joana, cuando dice entienda que con esa prueba sobreviniente a ese señor le puede decretar una nulidad en su proceso, podría eventualmente interpretarse que se trata del caso de Santiago Uribe. Claro, es a lo que nos conduce, digamos, esta interceptación, y que en adelante pues también, como seguiremos narrando, se especifica que se trata de este tema. Hilda Niño asegura: pero entonces, si vamos a dejar que me cite cualquier gato o que no me citen, pues no, el señor le tiene que meter fuerza y decirle: yo necesito que la escuchen, o que lo vote de una vez en los medios y diga que necesito que escuchen a fulana de tal, porque esa fulana de tal sabe todas las marrullas que se hicieron contra nosotros. Es que mire, es más, yo hablé de eso. Mire, por ejemplo, un día, Doc, para contarle por este medio, así me estén oyendo, no me importa, yo ya lo dije, la esposa de Carlos Iván es jefe de asuntos internacionales de la Fiscalía. No sé si ya se casaron, pero ellos vivían juntos. Yo un día le dije al fiscal: ¿cómo ustedes pueden tener de directora de asuntos internacionales, en donde manejan las capturas con fines de extradición y todo, a la mujer de ese señor que también es puesta por Leonidas Bustos? ¿Y sabe qué me dijo? Me contestó mi fiscal, que es un torcido. Me dijo:
Y es que, ¿qué tiene que ver que sean esposos? Una cosa es él, otra cosa es ella, calculando que se ganaba 4 millones de pesos y que no tenía incidencia en nada. A mi hermano lo echaron por ser mi hermano. Le dije entonces, ¿cómo va a decir que estaba manejando los asuntos internacionales, las extradiciones, la mujer de él puesta por Leonidas? Entonces, a mí que no. ¿Qué es lo que yo quiero que el señor que lo envió a usted sepa? O sea, a mí, si me cita Carlos Iván, yo no le voy a salir. Tiene que asegurarme que me escuche el propio fiscal general, que envíe una comisión especial o que me escuche la vicefiscal. O que no sea mi fiscal, ya lo sabe. Y eso lo voy a decir. Mi fiscal sabe esto hace 7 meses y se ha callado la boca, cerrada, porque a él no le conviene ayudar a este señor. Hay una claridad, José, que le quiero hacer a este punto. El fiscal del que hablan, que lleva su caso, es Hernán Díaz, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien desde que inició el proceso, la captura y su llamado a juicio ha estado al frente de la investigación y pues hemos sabido que aunque ella estaba buscando un principio de oportunidad con él, la información que ella alcanzó a entregar a la Fiscalía fue puesta en conocimiento del Fiscal General de la Nación y ese principio de oportunidad no procede por las razones que ya explicamos anteriormente y tienen que ver con que es información que carece de sustento y que no resulta reveladora frente a lo que ella, a los cargos que ella está enfrentando, ya que hay suficientes evidencias para llevarla a juicio en unas audiencias que se están desarrollando en la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, Johanna. Pues más adelante en las conversaciones, en las interceptaciones entre el abogado Diego Cadena e Hilda Niño, hay una referencia particular. Diego Cadena contesta a lo que acabas de leer, contesta perfecto, e Hilda Niño dice lo siguiente: él lo sabe hace 7 meses, yo se lo declara ya doctor. Yo ya les conté todo lo que hacían y les dije, bueno, más adelante les voy a contar más, pero dígame a mí qué me van a dar. A mí no me cumplieron con nada, entonces el tema es que las cosas no son, créame, hay cosas muy delicadas y hay muchos fiscales metidos en el baile y entonces yo qué, entonces yo hablo y no pasa nada, engavetan todo. A lo que Diego Cadena contesta, voy a llamarlo enseguida, cuelgo y lo llamo para hacerle esta recomendación. Esto aquí se estaría refiriendo a llamarlo a él, sería Diego Cadena, el expresidente Uribe. Sí, José, y hay otra claridad también que quiero hacer, y es que el hermano de la fiscal Hilda Niño también trabajaba en la Fiscalía General de la Nación. Él era un investigador del equipo y pues una vez se dictó orden de captura en contra de ella, pues él salió de la entidad y esto le genera al parecer malestar a la exfiscal. Por ello, también acentúa este envío de mensajes al expresidente Álvaro Uribe Vélez. También hay que aclarar, José, que hasta el momento, pues, la Corte Suprema de Justicia ha asegurado que existen interceptaciones entre Diego Cadena y Uribe Vélez alrededor de este tema. Sin embargo, esas llamadas aún, o los detalles de esas llamadas no se conocen. Exactamente. Más adelante, ¿sí? Tenemos una interceptación del 4 de mayo. Diego Cadena dice, a él no se le puede decir porque no surtiría ningún efecto. Yo lo voy a hablar apenas cuelgue para que organicemos eso. Dice, esto es una secuencia de lo que venimos hablando y es el malestar de la fiscal de tener que hablarle a Carlos Iván o al fiscal Hernán Díaz que llevan su caso porque no han querido tramitarle ese principio de oportunidad o no han querido sacar favorablemente esa negociación. Ella asegura, o sea, dígale a él, ella le manda a decir que la información es muy importante, que yo sé que le van a ayudar a él y que le van a ayudar al señor Otto. Ya sabes de quién le estoy hablando, que le va a ayudar, que esa información, que me siente con el abogado de él y que miremos cómo, porque yo quiero que ese día esté presente incluso el abogado de él. Yo le doy poder. Un abogado de él
no tengo problema para que él se dé cuenta que yo no voy a decir estupideces. Si a ti te dicen que todo lo que hicieron fue un montaje y por más que sea el juez que sea, tiene que escuchar a la persona, así sea tarde. Yo no es que no haya llegado tarde porque haya querido. Lo que pasa es que no se le dio la gana a la fiscalía de dar a conocer la información porque yo la di hace 7 meses. Dice Diego Cadena, el abogado de Uribe, de pronto eso no le llegó al fiscal general. Hilda Niño asegura, ¿cómo que no le llegó? Carreta que no le llegó, si es que él era el que estaba estudiando mi principio de oportunidad. Lo que pasa es que ese señor juega la doble a todo el mundo, porque ese señor es el más bandido de todos. Entonces, ese señor, cuando vieron ese nombre, ¿por qué crees que no me dieron principio? Porque no les convenía. Eso era una papa caliente para él. Claro, dice Diego Cadena, es que el tema es bien espinoso, pero Janet, voy a decirle al cliente y le dejo saber más tardecito. ¿Y por qué no apuntas el número de acá de la cárcel mío y me llamas? Le asegura Hilda Niño. Dice Diego Cadena, ¿cuál es el número? Esto es muy importante, José, porque lo que responde la exfiscal es, ella le pide el número a una señora Luz Marina que tiene al lado del patio y le explica, tú preguntas por mí y ya dile que bote candela a ese tema. Ahora sí, él quiere que RCN, que le haga que yo nací el día de los temblores. Claro, pues estas grabaciones, Joan, hablan en 2 ocasiones de buscar a los medios de comunicación para contar la existencia del supuesto complot. Ella le insiste a Cadena que le cuente al que lo envió acá, para que mediante su intervención fuera escuchada por un fiscal y también para que le ayudara con una solicitud de traslado del centro de reclusión donde ella se encontraba por motivos de seguridad. A través de una tutela, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en última instancia, le concedió el beneficio de ser llevada al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, con sede en Bogotá, u otro de similares características. Aunque esta decisión fue tomada el 30 de abril de 2018, ella insistía en el incumplimiento ya que seguía recluida en el Buen Pastor. Hay ciertos interrogantes que se desprenden hasta ahora de estas interceptaciones, José, y uno tiene que ver con quién es Otto, que se vería beneficiado con las declaraciones de la exfiscal y qué tipo de asuntos tendría la exfiscal también con investigadores de Estados Unidos que están pendientes de reunirse con ella. Así es, Joana. Pues entonces tenemos unas últimas interceptaciones que son del 9 de mayo. Comienza diciendo Hilda Niño. Con Janet, su merced, ¿le pudo dar la razón al señor? Dice Diego Cadena, el abogado de Uribe. Claro, llamaron a preguntar por eso y que está en trámite, pero yo creo que eso sí se va a hacer. Pienso que sí te van a escuchar en cualquier momento porque, claro, ya hablé con él personalmente. ¿Pero quién me va a escuchar? Dice Diego Cadena, la fiscalía. ¿Pero quién? Responde Hilda Niño. Dice Diego Cadena, no sabemos quién, pero eso ya se radicó. ¿Pero ya dijo que no fuera ese señor? Dice Diego Cadena, sí, claro, ya le expliqué. Doc, necesito un favor urgente suyo. Uno es que allá donde vive el señor, usted sabe dónde, están diciendo que no hay cupo. O sea, no me quieren ayudar con eso. ¿Cómo hago yo para poderme levantar el cupo? Dice Diego Cadena, pues voy a averiguar. Antes de que continuemos, José, es muy importante ese capítulo de la conversación porque los investigadores lo que interpretan es que estaríamos hablando de Cespo, el lugar donde vive el senador Uribe Vélez y donde ella, al parecer, quería o pretendía ser pues recluida mientras surte todo su proceso y su condena en la Corte Suprema de Justicia, su sentencia, digamos, en la Corte Suprema de Justicia. Hilda Niño asegura, ¿será que él no tiene cómo ayudarme con eso? Dice Diego Cadena, el abogado de Uribe, voy a preguntarle de qué forma se puede una I en derecho y la otra. La otra es que necesito que hablemos de cuándo vamos a hacer los temas de Estados Unidos, porque los investigadores supuestamente vienen en un mes. Entonces yo no sé si él quiera que yo también hable de eso con ellos. Yo ya había tocado el tema, pero no sé si él quiere que yo profundice esos temas con ellos. Dice Diego Cadena, yo pienso que sí. Pero es mejor preguntarle. Dice Diego Cadena, claro, también le voy a preguntar a ver qué dice él. Listo, Doc. ¿Y usted
¿Cuándo cree que me escuchen entonces? Dice Diego Cadena, yo el martes voy personalmente a pasar y a preguntar por allá. Es que voy para el aeropuerto, voy a salir del país y regreso hasta la otra semana el domingo. Doc, ¿y qué hago para que él me pueda ayudar con eso o con el director de la policía? Porque es que hay 2 sitios, está ese y está Carabineros. Dice Diego Cadena, lo voy a averiguar y le digo, Doc, se lo prometo. Ayúdeme, Doc, con eso usted. Se lo prometo que sí. Y en ese momento se despiden. Bueno, estas interceptaciones, como ya lo hemos dicho, las venían escuchando las autoridades, la Fiscalía y la Corte. Es entonces cuando, por solicitud del fiscal general Néstor Humberto Martínez, los días 11 y 25 de mayo, un fiscal delegado de la Unidad de Justicia Transicional tomó la anunciada declaración. Lo que salió de ese interrogatorio está en manos de los investigadores que lo están evaluando, pero lo clave fue que para los investigadores así se comenzó a cerrar el círculo frente a lo que venían escuchando en las llamadas telefónicas, aunque aún pues sabemos todos falta un elemento y es que comunicó Cadena al expresidente Uribe. Sí, exactamente, Joana. Pues esto lo único que muestra de alguna manera es que la Corte Suprema tiene una tesis frente a unas pruebas que han venido recaudando y hace unas interpretaciones frente a una investigación que se viene haciendo, de la cual se desprende pues un llamado indagatorio al expresidente Uribe, al representante a la Cámara Prada para que respondan por los presuntos delitos de soborno y de fraude procesal. Un elemento más que se suma a todas estas investigaciones, recordemos digamos un poco también este contexto, y es que simultáneamente el mismo Cadena pues digamos está participando como en estos contactos con otras personas que hacen parte de esta investigación, como el testigo Monsalve, que están buscando, digamos, simultáneamente cambiar estos testimonios, ¿no? Esto es parte, digamos, como de esos elementos de juicio que tendrá que valorar la Corte Suprema. Bueno, y el desenlace final, Luis Carlos, también, y tiene que ver con que el 31 de mayo, un mes después de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia había dejado en firme, digamos, ese fallo de tutela que ya mencionó José, y de las declaraciones que Hilda Niño presentó en la Fiscalía, pues ella finalmente fue trasladada a la Escuela de Caballería de Bogotá. La Corte y la Fiscalía, por supuesto, investigan cómo se dio la orden, quién dio la orden y finalmente si hubo irregularidades en esa orden de traslado. Una orden que, digamos, se había mencionado dentro de estas interceptaciones, o por lo menos esa intención de ella que la trasladaran, ¿no? Entonces, digamos, si no es prueba, por lo menos sí indicaría que un poco el objetivo que ella tenía se le cumplió, ¿no? Exactamente, pues Joana, aquí cerramos como este capítulo, estas interceptaciones reveladas por semana.com, en las que hablan Diego Cadena, el abogado de Uribe, y Hilda Niño, la ex fiscal, pues que hasta antes del 24 de julio no se relacionaba en ningún caso con Álvaro Uribe, pero que bueno, finalmente la Corte se encuentra con estas interceptaciones y esto, digamos, abre, según la Corte, un espectro de pruebas que podrían, digamos, comprometer al expresidente Uribe. Ok, pues bueno, con esta información concluimos el podcast. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición de Semana El Diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.